Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Y bueno, tenemos un Dios que Él siempre nos conduce a la verdad. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Ilse Díaz, que nos va a compartir cómo Dios le mostró la verdad. Ilse, muchas gracias y bienvenida. Y adelante, los micrófonos son tuyos. Hola, muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de compartir mi testimonio. Bueno, quiero comenzar por mi niñez. Cuando yo era niña, comentaba que me tocaba experimentar muchas cosas paranormales en la casa, en la casa con mi mamá, pero desde muy pequeña me tocó mirar ciertas entidades o espíritus, por así llamarlos, ¿no? Nunca les miraba la cara ni nada. Y, y cuando yo cumplo, mi mamá siempre se encargó de llevarme a la iglesia y de que yo tuviera todos los sacramentos y todo. Y cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, yo hasta ahorita, hasta este momento que ya soy adulta y comienzo a aprender de todo esto, que hay muchas cosas y hay mucho engaño del enemigo. También comienzo a descubrir todo esto de lo que es como los espíritus ancestrales o cómo las familias hacen, tal vez en su momento, como algún pacto o algo con entidades o algo así. Porque yo cuando tengo 10 años, eh, yo recuerdo y tengo memorias de que yo comencé a dibujar, hacer un símbolo, una simbología en el piso y hacer como un tipo de rituales que yo la verdad, yo ahorita yo me acuerdo y digo yo, es que yo una niña de 10 años, yo qué podía saber de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo la verdad, es donde digo yo no sé qué era lo que me utilizaba o por qué hacía este tipo de cosas, pero pasa el tiempo y a la edad de que yo tengo 12 años, mm, fallece mi hermano y en un asesinato y después mis papás se separan. Entonces, para mí en ese tiempo fue una etapa muy, muy difícil, muy dura, porque pues era como pasar por muchas experiencias teniendo 12 años y quedar prácticamente solo con mi mamá. Mi hermano ya era una persona grande, pero al final del día, pues claro que esto impactó en la vida, en mi familia, sobre todo en mi mamá, ¿no? Porque hubo una etapa en donde mi mamá fue de verdad, solo estaba físicamente, pero ella estaba ausente, ausente para mí, simplemente era como un robot por ahí andando en la casa y hubo un tiempo donde yo quedé como en el limbo, ¿no? Entonces, en esta etapa, cuando yo tengo 12 años, comienzo a experimentar como mucha tristeza, tal vez en aquel momento pudo haber sido depresión, pero pues no era algo que se mencionara tanto o que se mirara así como se ve ahora. Pero yo recuerdo que empecé a pasar por una etapa de tristeza muy, muy grande y donde me miraba la mayoría de los días así como en mucha oscuridad. Y yo recuerdo que hubo un momento donde había algo que sí como me hablara y me dijera que sí que estaba haciendo como que nadie me quería, que yo ya me había quedado sola, que para qué seguir viviendo y todas estas cosas. Entonces, yo recuerdo que era tan, 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 tan recurrente esta voz que de verdad que hubo un momento donde dije yo, bueno, no, o sea, todo está mal en mi casa, ya solo estamos mi mamá y yo y mi mamá no está bien, está ausente y es como yo, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí? Y esta voz cada vez, de verdad, yo luchaba mucho contra esa voz y contra esa tristeza que yo sentía. Y a la edad de 12 años tomo la decisión de quitarme la vida. Entonces, yo recuerdo que ingiero un montón de pastillas y dejo una carta y escribo una carta y mi mamá no estaba, mi mamá se había enseguida, enseguida vivía una tía y mi mamá se fue para allá. Entonces yo tomo muchas pastillas, demasiadas pastillas y me acuesto a dormir, dejo una carta abajo de la almohada y yo diciendo, sí, ya todo se acabó y creyendo que aquí ya había quedado todo, ¿no? Entonces, pero Dios tenía otro plan, o sea, el enemigo tenía un plan que quería hacer conmigo, pero Dios tenía otro plan. Y en ese momento va mi tía, donde está mi mamá, y me dice, vamos a ir a visitar a unos familiares. Me dice, vamos. Y yo, no quiero ir, ándale, levántate, vamos. Y yo, no quiero ir. Y me lleva en contra de su voluntad, de mi voluntad.
Y nos vamos y me dice, ya en el camino, yo no digo lo que ya había hecho y yo no sentía nada, sino que cuando yo ya estaba allá, yo de repente empiezo a ver como si todo mi mundo se transformara. Y yo le digo a mi prima, le digo, ¿sabes qué? Hice esto y la verdad me estoy sintiendo muy mal. Y le digo, me siento mal, tengo muchísimo frío, le digo, y estoy viendo todo muy iluminado. Y ellas corren rápido, me llevan a la casa, no sabían qué hacer, me llevan al hospital. Y de ahí a todo ese trayecto, yo recuerdo que era como vagar entre, yo de verdad que recuerdo ese momento y era como vagar entre la oscuridad y entre la luz, porque yo recuerdo como si entrara a un túnel súper oscuro y luego era como si mirara la luz y luego era como que estaba consciente e inconsciente. Paso esa experiencia y pues Dios me da la oportunidad de seguir viviendo y pasa el tiempo. Yo a los 14 años voy a una iglesia que me invita una amiga y me dice, ven, vamos, yo estaba acostumbrada a que mi mamá siempre me llevaba los domingos a la iglesia, ¿no? A la iglesia, yo había hecho todos los sacramentos y todo eso, pero ella me lleva a una iglesia cristiana y yo no sabía cómo era cómo era me dijo, vamos, es un estudio para jóvenes, ¿no? Le digo yo, vamos. Y cuando llego, pues primero hacen oración y la alabanza y todo esto, y digo yo, ay, qué bonito, ¿no? Pero cuando yo me siento ahí y empieza a hablar el pastor, de verdad, era como si nadie más estuviera ahí, era como si la palabra fuera especialmente hecha para mí. Y yo recuerdo que en ese momento sentí como Dios, nunca había sentido como que Dios me tocara de esa manera y fue como, wow, yo recuerdo haber dicho, nunca había sentido esto antes, nunca había tenido esta comunión con Dios, nunca había sentido esto tan grande que sentí. Y ya todas las veces yo seguí yendo a la iglesia ya sin mi amiga, ya yo iba sola por mi cuenta y yo cada vez que iba ahí me sentía que yo me llenaba de Dios, me encontraba con Dios. Pero empiezo a pasar mi etapa de la juventud, de la universidad y era como un ir y venir, ¿no? Como un estar en el mundo y hacer las cosas del mundo, ir a la iglesia y entre que sí, entre que no. Y yo siempre tuve una relación con Dios, pero llega este momento donde yo entro a la universidad y empiezo como a sentir que quería, a ver qué más hay, ¿no? Y empiezo a leer lo que es metafísica. Entonces empiezo a leer metafísica y digo yo, ay, wow, hay más cosas. Y empiezo como a investigar más sobre la metafísica y sobre los 7 rayos y digo, ay, wow, ¿qué es esto? Y de ahí empiezo como, o la metafísica o los 7 rayos. Y luego después empiezo con la meditación. Empiezo con la meditación y hay una etapa donde estoy pasando por una crisis de ansiedad y depresión muy fuerte y más que nada de ansiedad. Y estaba todo muy mal en mi salud, o sea, muy mal trabajaba de noche, fumaba mucho, tomaba muchas bebidas energizantes, siempre es que como quería dormir, como tenía que dormir de día, tomaba medicamento para dormir de día y en la noche tomaba bebida energizante para estar activa en el día y era un caos físico y emocional, ¿no? Entonces digo yo, ay, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo ya leía metafísica y entre que estaba como que descubriendo todo esto, digo, ok, meditar. Dicen que esto funciona y empiezo a meditar. Empiezo a meditar y luego descubro lo que es la meditación y las manifestaciones, ¿no? Cómo manifestar y cómo decretar y después descubro la meditación Kundalini. Entonces, yo de ahí empiezo a practicar, empiezo a hacer todo este tipo de prácticas nueveristas y que claro, ¿no? Que en su momento se ven tan inofensivas y que en su momento se ven tan como si realmente estuvieras haciendo algo muy bien, porque en su momento sí puedan salvarte en su momento. Y, y siempre fue como no darme cuenta que la salvación yo ya la tenía ahí con Dios, ¿no? Pero queriendo buscar en otro lugar. Y empiezo a practicar la meditación Kundalini y tuve muchas experiencias paranormales cuando yo hacía esto y pues yo decía, oh, esto es normal, ¿no? Oh, sí, que te empiezan a mencionar como oh, la iluminación, oh, no, sí, la iluminación y empiezo a experimentar muchas cosas. Y digo yo, oh, esto es normal, sí, claro que esto es normal y mira, es que todas estas cosas no las ocultan porque no quieren que sepamos todo lo que hay ahí, ¿no? Y luego ya después comienzo, digo yo, bueno, yo siempre fui muy empática
y fui muy empática con las personas y era muy de rescatar animales, ¿no? Hasta la fecha. Pero yo sentía como que, ay, quería servir a las personas, ¿no? Yo quería servir a las personas, quería ayudar a las personas de cierta manera. Y digo yo, ay, y me topo con Reiki. Y digo yo, ay, voy a estudiar Reiki, sí, mira, voy a poder sanar a las personas a través de mis manos. Y empiezo a estudiar Reiki y me preparan para Reiki. Y después digo yo, bueno, ya no nada más va a ser Reiki. Porque cuando comienzas en esto de todas estas prácticas, que todas estas prácticas vienen de la India y del hinduismo, y hay que estar claros que ahí hay más dioses que personas, ¿no? Y también cómo es que vive la India. Y muchas personas, cuando empiezas en el despertar falso espiritual, ¿no? Que dices, oh, sí, estoy en el despertar espiritual, que aparte de te separa totalmente del mundo y de la realidad y empiezas como a tener ese ego donde yo soy más y sé más y tú no sabes nada y eres un dormido y mira, yo todo me lo sé, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo, después del Reiki, doy con los registros akáshicos y digo yo, wow, no, mira, a través de esto yo voy a poder ayudar a las personas y voy a poder abrirles sus registros y poder saber toda, cómo ayudarles y su vida y su pasado y todos sus bloqueos. Y luego digo, ok, no me basta. Y luego digo, ok, voy a estudiar tarot. Porque en mi mente, y yo pensando que eso estaba bien, porque así te lo presentan, porque así te lo venden, porque es algo nuevo, nuevo, no tan nuevo, porque ya hay mucha información ahí de mucho tiempo atrás de cómo todo esto ha sido un engaño realmente. Entonces, esto está como muy disfrazado, pero la verdad es que al final Dios rechaza la hechicería y todo esto realmente tiene que ver con la hechicería, todo esto tiene que ver con brujería y aunque pareciera algo tan inofensivo, no es tan inofensivo porque empiezas a hacer prácticas que para ti es como salvar, ayudar, pero no es tanto por donde se debe de ir. Ya se ha vuelto más como algo de mercadotecnia, ¿no? Como algo maquillado, donde es como, oh, sí, vamos a sanar a través de los cristales, vamos a sanar a través del Reiki, vamos a sanar a través de los registros. Mira que te leo las cartas y esto es una herramienta, porque así lo aprendí yo, es una herramienta de autosanación. Sí, imagínate qué tan bien maquillado está por el enemigo, como la gente va y cae y dice, ah, sí, esto es perfecto, aquí me encontré, aquí es y aquí me voy a quedar porque cómo es esto de que yo me puedo autosanar y luego todavía puedo ayudar a las personas. Aparte de esto, que empiezas a pagar dinero porque todo esto te cuesta aprenderlo y empiezas a gastar mucho dinero porque para aprender de todo esto tienes que gastar mucho dinero y dices tú, ay, no, pues claro, mira, si estas personas hacen tanta cantidad porque el enemigo es tan bueno vistiéndose y dice, oh, sí, pues mira, por aquí, por este lado, voy a aparentar. Y lo quiero mencionar porque yo lo miro mucho en redes porque fue una de las maneras también donde yo me empecé a guiar, ¿no? A como mirar de, oh, quiero ayudar, pero también quiero tener algo económico y empecé a mirar es como, oye, pero mira esta persona, o sea, ella hace esta práctica, o sea, ella ayuda a la gente de esta manera y wow, mira cómo manifiesta dinero, ¿no? O sea, cómo es que ella vive en tanta abundancia ayudando a las personas y yo también puedo ayudar y yo también puedo vivir así. Hay algo que pasa con todo esto de la nueva era y hay algo que pasa que todas las personas que llegamos ahí y que llegan ahí y todas las personas que estén allá afuera, que si están empezando o que tienen, no sé, como esa curiosidad, que la verdad es un no rotundo, llegan por depresión, por ansiedad o por algún fallecimiento de algún familiar, ¿no? Porque aquí se cree mucho en la reencarnación y que reencarnas y reencarnas y reencarnas y reencarnas y reencarnas y seguramente ya nació y ya otra vez y vuelves a reencarnar, ¿no? Está como reencarnación interminable. Y hay muchas personas que fallece alguien y que van en busca por este dolor y caen, pero todo empieza tan sutilmente y todo empieza tan como ni lo notas cuando ya esto te pide más y aprender más de esto y cada vez te va llevando más y más y más y más y más. Y cuando yo ya estaba, yo nunca lucré de esto. Una sola vez cobré con registros, yo todo lo hacía como de, ay amigos y, ay sí, mira, te abro registro y todo. Sí,
sí hay, sí hay muchas cosas paranormales ahí, por supuesto que experimentas muchas cosas, pero no es que estés hablando con los ángeles, ni es que estés hablando con arcángeles, ni es que estés ahí conectándote con Dios precisamente. O sea, son estas entidades que mientras tú estás meditando, mientras tú estás practicando mudras que realmente tú ni siquiera sabes, porque yo empecé a practicar estos mudras y estos mantras, o sea, que son mantras de la India, que realmente son dioses, adoraciones a dioses que ni siquiera conocemos y que realmente son puros demonios. O sea, y la gente se va y piensa que oh, mira, sí, esto me está ayudando, esto me está sanando. Claro, en su momento te va a ayudar, en su momento te va a sanar, en su momento te vas a sentir muy bien, porque claro que es el gancho, pero cuando ya empieza a pasar el tiempo, te das cuenta que no es precisamente así. Y yo he mirado muchas personas, de verdad, muchas personas que están como en este despertar espiritual y que van empezando por este camino y empiezan como a pasar por una crisis y te dicen que es normal que pases por esta crisis donde estás tan desconectado del mundo y todo esto, pero dicen, no, como el divide y vencerás, ¿no? Entonces siento que es algo que el enemigo quiere. Y estas personas, y te empiezas a aislar del mundo, te empiezas a aislar de la realidad. Y comienzas a hacer todo este tipo de acercarte a personas a que te lean las cartas, a que te lean el cristal, a que te abran registros, o sea, pero eso en la Biblia es Dios rechaza todo esto. O sea, no, esto no está bien, pero las personas pensamos que esto está bien sin saber que en la Biblia, que en la palabra de Dios, en sus escrituras, Él ya dejó ahí un mensaje, él ya dejó ahí la guía para nosotros. Pero la verdad que yo estoy segura que todas las personas que entran aquí y hacen todo esto no conocen ni siquiera un poquito de la palabra de Dios. Entonces, cuando empiezo a pasar por todas estas cosas, llega un momento donde yo ya empiezo a experimentar cosas muy paranormales, muy alejadas de la luz, muy alejadas de la realidad, muy alejadas de lo bonito. Y empiezan a pasar experiencias paranormales en la casa y digo yo, ay, pero porque yo experimento estas cosas y sí, claro, ¿no? Cuando yo hacía todo este tipo de prácticas decía, ay, sí, los ángeles y estas cosas con las que estoy conectando y los mensajes que estoy dando a las personas y qué acertados y todo lo que les estoy ayudando, ¿no? Pero claro, el enemigo estaba por detrás mirando y haciendo así como, oh, sí, sigue haciendo estas prácticas porque aquí yo estoy bien, ¿no? Disfrutando de todo esto, alimentándome de aquí. Entonces empieza a pasar todas estas cosas paranormales en la casa y digo yo, ay, qué raro, o sea, qué raro que sigan pasando estas cosas y se supone que estoy tan conectada con la fuente, se supone que estoy tan conectada con la luz y que vibro tan alto, ¿no? O sea, ¿por qué me pasan todas estas cosas tan malas? Y en una ocasión me subo al segundo piso del cuarto y estoy acostada con mi niño y tengo unas luces LED en el cuarto y yo me acuesto y le estoy durmiendo. Yo estaba despierta, o sea, yo dormida no estaba. Y yo siento cuando alguien sube en los pies muy pesado, yo pensando que era mi perra, porque mi perra tiene la maña de irse a acostar en los pies. Y yo dije, ay, pues es la perra, ¿no? Entonces yo solo hago esto y me asomo y yo miro que no hay nadie y yo, qué raro. Pero después yo sigo sintiendo esto que se sube sobre mí, me aplasta, es como si fuera la parálisis del sueño, pero yo estaba despierta, yo no estaba dormida. Yo siento que esto me aplasta y yo quedo en shock y empiezo a temblar de miedo porque yo no me podía mover, o sea, yo no me podía mover. Y entonces yo empiezo a temblar y yo siento una presión en el pecho y en todo mi cuerpo y yo no me puedo mover y yo estoy desesperada y mi bebé está dormido encima de mí y yo, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, como puedo, agarro el teléfono y le marco a mi pareja y le digo, sube porque estoy muy mal. O sea, yo estaba súper ansiosa porque cuando me pasa esto, es una experiencia súper fea que de verdad que yo cada vez que me acuerdo digo yo, Dios mío, o sea, no sé cómo pude experimentar esto, que no, 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 no. Eh, Cuando me pasa esto, yo escucho como dentro de mí sale otra voz y era una voz así como un sonido ay, tan feo, de verdad, tan feo, que yo cerraba la boca y seguía saliendo este sonido, yo abría la boca y seguía saliendo este sonido como si algo estuviera dentro de mí. Y yo estaba temblando y yo cuando le hablo y se sube mi esposo y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que estoy muy mal, es que no puedo respirar, es que no sé qué está pasando. Y él es escéptico y entre que el miedo y el escepticismo es como que estás bien, cálmate, estás bien. Y yo no, es que entre que quería explicarle, yo empiezo a orar, empiezo a orar, empiezo a orar y empiezo a rezar y Dios mío, por favor. Y le digo, es que tú no escuchas. Y él volteaba tan asustado él por verme como yo estaba asustada y me dice, no, no escucho nada, no escucho nada. Y como ya era noche me dice, duérmete. Y yo me quedo dormida.
y sigo escuchando entre que me quiero dormir y yo sigo escuchando esto adentro de mí y yo estoy tan asustada y yo me quedo dormida entre el miedo y orando. Y en la mañana cuando me levanto, digo yo, ¿qué fue esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Qué experiencia tan más fea? Como que si hubiera sido un sueño. Pero de ahí yo empiezo a experimentar insomnio y mucho dolor en mi espalda y mucho insomnio. Yo ya no dormía y yo me despertaba todas las madrugadas y con mucho temor y me despertaba y miraba como hacia una esquina o hacia los pies y yo decía, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué estoy tan cansada y no duermo? Me dolía muchísimo la cabeza. La espalda era de verdad, yo no la aguantaba, o sea, era un dolor en la espalda tan pesado y era un dolor de cabeza diario, 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 y duré mucho tiempo así. Viajo a Sonora. Yo la verdad que estaba súper mal con mi sueño, súper adolorida la espalda, con un dolor de cabeza, que de hecho voy y empiezo a hacer citas para el doctor, para que me revise, a ver qué estaba pasando, a ver por qué trae tanto dolor de cabeza y todo esto. Y le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Le digo, estoy durmiendo bien mal, pero yo no le platico todo este contexto de atrás, ¿no? De todo, porque obviamente yo me iba a sentir como juzgada por mi papá, porque tal vez muy adentro en el fondo yo sabía que no era algo bueno lo que estaba haciendo, aunque yo pensaba que sí era bueno lo que estaba haciendo. Y le digo, ¿sabes qué, papá? Me duele mucho la espalda, le digo, estoy batallando mucho para dormir. Me dice mi papá, ay, fíjate que hay un señor que te truena los huesos y es muy bueno y va mucha gente con él y vamos, me dice, verás que te vas a mejorar. Y yo, ok, perfecto, ¿no? Entonces, para esto, cuando empieza a pasar todo esto, yo y mi amiga Vanessa, le digo, ¿sabes qué? Fíjate que hay algo aquí que no me cuadra y no me gusta con todas estas prácticas que se suponen que son tan de luz. Y le digo, algo no está bien, o sea, algo no está bien, algo no está bien, y las dos nos empezamos a cuestionar un montón de cosas y empezamos a investigar y le digo, ¿sabes qué? Voy a investigar. Y doy con el canal de una persona en YouTube de hace eso, esta experiencia fue hace 2 años y hacía 7 años atrás empiezo a encontrar un montón de información de ex angelólogas, ex tarotistas, ex canalizadoras, o sea, platicando todas sus experiencias tan oscuras que vivieron dentro de todo esto. Y digo yo, y le digo a ella, ¿dónde estaba toda esta información antes de empezar a hacer todo esto? O sea, ¿dónde, cómo no nos habíamos dado cuenta que algo no estaba bien aquí? Entonces, le digo yo, ¿sabes qué? Yo lo único que le pido a Dios ese día, fui al doctor y todo, yo cuando iba en camino, le digo yo, le mando un audio a mi amiga y le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo lo único que le pido a Dios es que me guíe y me lleve hacia Él y hacia la verdad, porque yo solo quiero estar bien. Y llego a la casa y me dice, mi papá, ¿vas a querer ir con la persona para que te sobe? Y le digo yo, sí, 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 vamos. Y me dice mi papá, ok, me alisto, nos vamos. Y esta persona, llego y tiene una camilla y ya me acuesto y ya me acuesto así de espalda para que me dice, acuéstate muchacha, mucho gusto, ponte ahí para empezarte a sobar. Y yo me acuesto y cuando yo me acuesto, le digo, me dice él, solo escucho que algo menciona en voz baja y siento como que si me hiciera una cruz en mi espalda y empiezo a escuchar que empieza a orar. Y yo como esperando como en qué momento va a sobarme o va a tronarme la espalda o los huesos, no sé yo en qué momento va a suceder esto. Y recuerdo que me dice, listo. Y yo me quedo como, ¿qué pasó? O sea, no me sobó. Y me dice, listo, muchachona, me dice, te puedes sentar en el sillón. Y yo me le quedo mirando así como de, bien sacada de onda, y yo como de, ¿qué pasó? No, o sea, como no me sobó, no nada. Y yo me recuerdo que esta persona me miraba y miraba enseguida de mí. Él era una persona creyente en la palabra de Dios. Y me dice, te quiero preguntar algo. No sé si tú ya has escuchado sobre cuando se te sube el muerto. Y yo en automático, de verdad que luego vino a mi mente cuando yo experimenté esto que acabo de platicar. Y le dije, sí, sí lo he escuchado. Y me dice, quiero decirte, me dice, que tú traías, yo no sé qué hiciste, yo no sé qué abriste, me dice, pero traías una entidad en ti que sea lo que hayas hecho en su momento, me dice, esta persona, y me describe esta persona, un brujo, me dice, que no se quería ir de ti, me dice, y que gracias a Dios, me dice, llegaste a tiempo porque en el cuerpo caben 7 espíritus, me dice, y tú solo tenías uno. Y la verdad me dice, tú no te preocupes, vas a estar bien. Yo solo te quiero decir, me dijo que no ocupas
hacer ningún tipo de práctica. Me dice, solo encomiéndate a Dios y quiero que vayas segura y confiada de que Dios está contigo y que vas a estar bien. Y te lo aseguro que tú vas a sentir mucha mejoría y vas a poder dormir porque sé que no podías dormir. Y yo me voy y de verdad yo siento una ligereza en mi cuerpo, una ligereza en mi espalda y conforme empiezan a pasar los días, yo me siento mucho mejor, mis dolores de cabeza se van. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo eres de misericordioso y de hermoso y de bonito que vas y me pusiste en el lugar donde yo de verdad yo me venía sintiendo muy mal y yo no sabía qué estaba pasando conmigo? Y tú me vienes y me presentas esto y cómo empezaste a hacer, a mover todas tus cartas para que yo empezara a darme cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, a pesar de yo pensando que estaba haciendo el bien y que iba a hacer el bien a las personas. Eh, yo la verdad me arrepentí, le pedí perdón a Dios de todo esto y ya de regreso para acá, quiero cerrar con esto porque la verdad que para mí Dios es increíble y habla cuando realmente deseas escuchar y estás con un corazón abierto. Cuando nosotros veníamos de regreso para acá, porque tengo que aclarar que cuando tú ya decides salirte de aquí, de todas estas prácticas, a todas estas entidades con las que conectas y tú pensando que estás conectando con lo más bonito del mundo, a todas estas entidades no les agrada. Y empiezan a pasarte tantísimas cosas, hasta lo más que no te puede salir mal, te sale mal. De verdad, hasta lo más te sale mal, todo te empieza a salir mal, porque de ahí me empezaron a surgir un montón de cosas donde todo se me truncaba, nada me salía, o sea, cosas que ni siquiera fue un caos. Pero más sin embargo, de verdad, yo me seguía manteniendo bien firme en Dios y encomendándome a Dios. Y ya cuando nosotros veníamos, antes de salir de viaje y todo, que pues el viaje era aproximadamente de 12 horas, mm, yo reviso el carro, lo llevo, lo checan todo y el carro estaba perfectamente bien. Y cuando venimos en camino, se queda el carro tirado. Gracias a Dios mi papá estaba cerca y nos pudo auxiliar y contactamos un mecánico y nos pudo ayudar. Avanzamos otro poco y nos quedamos a dormir en un hotel. Y cuando en la mañana siguiente nos despertamos, transitamos pues, la carretera, así como la principal que llega hasta acá, pero es una recta y hay mucho desierto. Entonces es puro desierto, ¿no? Y hace un calor fuertísimo, es un calor impresionante. Y a mitad, así todavía que venía manejando y todo, el carro empieza a fallar. Otra vez, o sea, cuando se supone que ya estaba súper bien, que ya no tenía absolutamente nada, el carro comienza a fallar. Y digo, Dios, ¿qué hago? Me orillo en la nada, porque literalmente era desierto todo. Sí, pasaban muchísimos carros, pero todo era un desierto. Y empiezo, ni siquiera se podía prender el carro porque el carro se murió totalmente y ni siquiera quería prender. De verdad que Dios fue tan bueno que nos mandó un montón de ayuda de gente que se paraba y que nos quería ayudar, pero es imposible, el carro ni siquiera con batería, nada, 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 nada. El carro muerto. Y hacía tantísimo calor, estaba mi bebé sudando, mi niña sudando, mi mamá sudando, traíamos agua y todo, pero se para una persona con su familia, con su esposa, con sus niños, y dice, ¿ocupan ayuda? Y le digo, sí, ya vinieron varias personas, pero no nos han podido ayudar porque el carro y lo, pues no había nada cerca de ahí, de verdad nada, de verdad estábamos en la nada. Y dice él, espérenme aquí, voy a cambiar de carro y voy a regresar. Y esta persona regresa y de verdad que ahí es donde digo yo, Dios no se cansa de obrar para bien y para mostrar que siempre ha estado ahí para mí. Y desde siempre lo he estado y desde siempre, desde mis experiencias de niña, de cómo él me ha salvado mientras el enemigo trata de tener otro plan para mí, Dios siempre está ahí como diciendo no. Entonces, esta persona nos lleva agua y nos sube a su carro y todo, y me dice, voy a buscar una pieza, dice, porque tal vez esta pieza pueda hacer que te ayude a lo mejor, y bueno, está bien, y nos lleva, y su esposo iba manejando. Y para mí este mensaje fue más que claro, o sea, si yo ya me había arrepentido de todo esto y de haberle dicho a Dios, o sea, de verdad me arrepiento, si yo te hice mal y yo le hice mal a las personas, me arrepiento de todo corazón, Dios. Y yo estoy aquí dispuesta para ti, Dios.
Y yo mientras yo venía en el camino y venía esta persona y venía su esposa manejando, yo traía a mi hija en mis piernas y yo venía a recargar en mi hija y venía orando y le venía diciendo a Dios, Dios, gracias de verdad, o sea, por no dejarnos solas, por ponernos a esta persona en el camino, porque nos ha ayudado todo este tiempo, gracias Dios por no dejarnos solas. Y yo le dije tantas veces estas palabras y volteé a esta persona, o sea, yo venía orando en mi mente y volteé a esta persona, volteé a este señor y me dice, no te preocupes, yo no las voy a dejar solas hasta que ustedes estén bien. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que fue una respuesta que no venía de esta persona. O sea, yo sé que esta respuesta venía de Dios a mi oración. Y la verdad que comparto esta experiencia de cómo va desde mi niñez y mi adolescencia, porque para mí es muy claro cómo Dios siempre ha estado ahí para mí y que a pesar de que me desvié del camino pensando que eso era lo correcto y que muchas personas allá afuera puedan pensar que esto es lo correcto y que esto es como una sanación, la verdad que no es lo más viable entrar a este mundo. No hay otra salvación y no hay otro camino si no es por Dios, si no es por el Padre. Y la verdad que eh, la falta de conocimiento hace que tomes caminos erróneos que te pueden conducir a hacer cosas de las cuales te puedas arrepentir y las cuales te traigan muchas maldiciones en tu vida. Y yo la verdad que yo solo le agradezco a Dios por no dejarme sola en ningún momento y por mostrarme y por regresarme al camino con Él y decir que todo esto que está ahorita de moda, pero que a su vez está afectándole a tantas personas, no es el mejor camino y la mejor decisión que puedan tomar. La verdad no lo es. Y yo solo quiero dejar el mensaje de que no hay mejor palabra y mejor enseñanza que la que Dios ya dejó y la que está en sus escrituras. No cometan el error de querer experimentar y de buscar fuera de la casa de Dios, porque Dios ya dejó su legado y Dios ya dejó una guía para nosotros. Y el mejor consejo que puedo dar es que busquen en su palabra. Y este es mi mensaje. Y si desean contactarnos de alguna manera, donde también compartimos esta experiencia de ambas, de Vanessa y mía, de ambas que tuvimos estas experiencias, estando dentro de estas prácticas, nos pueden seguir en el podcast X, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar como el podcast X.